como los musulmanes creyentes no cristianos, como los judíos creyentes no cristianos. Nosotros somos creyentes y cristianos. Entre los cristianos hay dos grupos. Los protestantes son cristianos y los católicos, que también somos cristianos. Dos grupos. Nosotros somos creyentes, cristianos y católicos. No somos protestantes. ¿Y por qué somos católicos? Porque sabemos que Cristo fundó una sola iglesia en San Pedro. Y hoy, el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro, Juan Pablo II, el Papa de Roma. Estamos seguros de ello. Tenemos garantías de que Juan Pablo II es legítimo sucesor de San Pedro, lo cual no pueden decir los protestantes. Porque todas las iglesias protestantes, fundadas por hombres, todas fundadas por hombres, sabemos quién, cuándo y dónde. Ningún protestante puede decir que su iglesia la fundó Cristo, porque todos los protestantes vienen de un Lutero. El primer protestante fue Lutero. Lutero era católico. Lutero era religioso. Se peleó con el Papa, rompió con la iglesia y fundó el protestantismo. Y todas las iglesias protestantes que hay hoy en el mundo vienen de Lutero. Y antes de Lutero no había protestantes. Había otras herejías. Valdenses, priscilianos, qué sé yo, maniqueos, lo que sea, docetas, montones de herejías que no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. No tienen unidad de doctrina, no tienen unidad de gobierno, no han formado una misma comunidad en el tiempo. Son distintos. Las herejías anteriores a Lutero no tienen nada que ver con el protestantismo de hoy. Y todas las iglesias protestantes, que son más de 400, yo he leído, tengo un libro de Crivelli, se llama, y se titula Diccionario de sectas protestantes. Hay más de 400 catalogadas sectas protestantes. Hay más de 400 iglesias protestantes, todas vienen de Lutero. Y sabemos, cada iglesia protestante, sabemos quién la fundó, cuándo la fundó, dónde la fundó. En mi libro Para Salvarte, donde he puesto todo lo que sé, lo digo siempre porque aquí así está de gordo, le llamo Enciclopedia del Católico. Aquí he puesto todo lo que sé. Bien, pues el mío Para Salvarte he puesto las principales, no todas, son 400, pero he puesto las principales iglesias protestantes, quién, cuándo y dónde fue fundada. Por ejemplo, los Testigos de Jehová, fundados en Estados Unidos por Russell en 1879. Los Adventistas, fundados en Estados Unidos por Miller, 1860. Los Mormones, fundados en Estados Unidos por Smith, 1830. Los Metodistas, fundados en Oxford por Wesley, en 1739. Los Bautistas, fundados en Ámsterdam por Smith en 1605, etc. Los Anglicanos, fundados en Inglaterra por Enrique VIII en 1534. Y como dije antes, los luteranos, fundados en Alemania por Martín Lutero en 1517. Por lo tanto, el protestantismo nace con Lutero en 1517. Pues si el protestantismo nace en 1517, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Si el protestantismo nace 1500 años después de morir Cristo, ¿cómo lo va a fundar Cristo? Todas las iglesias protestantes fundadas por hombres. Sabemos quién, cuándo y dónde. Ninguna iglesia protestante fue fundada por Cristo. La iglesia católica fue fundada por Cristo en San Pedro. Le dice a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cristo hace un juego de palabras. En español, Pedro y piedra son palabras similares. En arameo, que era la lengua que Cristo hablaba, es la misma palabra. Pedro y piedra es la misma palabra. Cristo hace un juego de palabras. Tú eres Kefa, y sobre esta Kefa edificaré mi iglesia. Cristo funda su iglesia en San Pedro, y el Papa de Roma
el único en el mundo legítimo sucesor de San Pedro. Por eso estoy en la Iglesia Católica, porque sé que la única iglesia que Cristo fundó en la tierra es la católica. Por eso soy católico. Y que Juan Pablo II es el legítimo sucesor de San Pedro, lo tenemos por la lista de los 265 papas sucesores de San Pedro. Por la historia conocemos toda la lista de los papas que son sucesores de San Pedro. Voy a contar una anécdota que